Bienvenido a la bahía de la isla Tortuga, desde donde los barcos piratas zarpan a surcar los 7 mares. Aquí empieza también nuestra aventura, que nos va a llevar a la creación de un juego con ese título, Piratas de los 7 mares. Vamos a empezar con el diseño de nuestro juego, pero lo primero que habría que decir es que en el diseño, en un principio, puede que con todos los avances que haya, el un bolígrafo, siga siendo más poderoso que todo el código de programación, sobre todo si ese bolígrafo está unido a mucha imaginación. Porque si quieres desarrollar un juego, lo primero que vas a tener que hacer es diseñarlo. Y en los muchos cursos de programación que hemos desarrollado aquí en videotutoriales.com ya en bastantes años, siempre hemos insistido en que el desarrollo de cualquier aplicación requiere de un trabajo previo muy detallado y exhaustivo, y eso es lo que va a determinar en gran medida la calidad del producto final. Sin ese trabajo previo, el desarrollo es simplemente imposible, así que antes de ponerse a escribir código, debemos coger un papel y un boli, o también sus alternativas digitales, y empezar a pensar y plasmar qué es lo que esperamos que haga nuestro juego. No es el momento ahora de los detalles técnicos, hay que concentrarse en el diseño y sobre todo en la experiencia del usuario del juego. Y aunque no existe una única aproximación, siempre tendrán que tratarse temas como los que resumimos. En primer lugar, determinar de modo claro las mecánicas del core, de lo que va a ser el corazón del juego. En segundo lugar, un esbozo de la historia del juego con sus caracteres principales, y también un esbozo de los gráficos y los estilos a partir de ese argumento y esos caracteres. Y también un esbozo que en el principio no tiene por qué estar trabajado, pero sí claro qué es lo que va a contener, de todas las pantallas que vamos a usar, de los diagramas de transición entre pantallas, y también los desencadenantes, los triggers, los disparadores de esas transiciones. Por ejemplo, cómo se va a finalizar el juego. Nuestro juego de piratas va a ser una variante de uno de los arcades más clásicos de capturas en plataformas, que se llama Snake, de los juegos más populares en el mundo de los móviles. Todos los juegos se incluyen dentro de varios grandes grupos. Es cierto que podrías inventar algo totalmente nuevo, lo nunca visto, una ambición muy legítima, pero en el curso vamos a ser más modestos y nos vamos a conformar con crear una versión totalmente original de un clásico como Snake. En la documentación de Android tienes una variante clásica de Snake, en la que me he basado en parte para desarrollar este juego, pero modificando aspectos gráficos, temática, ampliando las funcionalidades y convirtiéndolo en un juego creo que comparable a muchos que se ven en el Android Market. Sencillo pero completo y absolutamente funcional. Vemos aquí una captura de pantalla. Si lo quieres hacer sobre papel, hazte con unas tijeras, un boli y muchos folios en blanco o cuadriculados, como prefieras. También puedes usar sus variantes digitales. En lugar de empezar con gráficos muy detallados, como decíamos, nos llega con los bosquejos, y es lo que se denomina en inglés los mockups. Y aquí tenemos un programa, Balsamiq Mockups for Desktop, que nos permite poder determinar el diseño que queremos darle a nuestro juego o aplicación. Sea con el sistema analógico digital, en lugar de empezar con los gráficos muy detallados y ya finalizados, lo hacemos con papel, recortamos, colocamos sobre un fondo, lo recolocamos y pensamos qué es lo que queremos como resultado final, hasta lograr un bosquejo que nos convenza.
este programa puede servirnos perfectamente. Y una vez que estemos conformes con el diseño, podemos guardar imágenes si usamos este programa, o escanear o hacer fotos si lo hicimos a mano. Es importante guardarlo para futuras referencias, desde luego. Y es justo lo que vamos a empezar haciendo, creando esos bloques básicos de las pantallas de nuestro juego. Aquí tenemos en pantalla los bloques y caracteres básicos para el diseño de nuestro juego. Este rectángulo que se encuentra a la izquierda va a ser una pantalla, la pantalla del tamaño de un teléfono móvil, y dentro es donde colocaremos el resto de los elementos. Aquí desde luego irá un fondo que podemos también colocar. Un fondo de mar, por ejemplo, como el que aquí estamos viendo. Tenemos también el barco, que es el que se va a ir moviendo, los piratas que se irán añadiendo, los tesoros que irá encontrando, los números para puntuaciones y los botones que usaremos para los distintos triggers o desencadenantes que tendrá la aplicación. Definimos los mecanismos del juego viéndolo sobre pantalla. En primer lugar, ahí ves cómo tienes que hacer para que avance el barco y la tripulación que irá aumentando. Aquí cómo se consigue la victoria y cómo va cambiando cada vez que se consigue un tesoro. En tercer lugar, el modo de uso de los botones de la derecha y de la izquierda, que hacen que gire 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o el contrario. Si el barco se sale de los límites de la pantalla, aparece del lado opuesto. También lo puedes ver ahora mismo en el juego. Ahí vemos cómo captura un tesoro, cómo aumenta uno la tripulación y cómo se va girando con las dos flechas derecha e izquierda. Y por último, si el barco toca a su tripulación, el juego se termina indicando la puntuación en ese momento. Una vez que tenemos la mecánica del juego, el argumento, los caracteres y el estilo artístico fijado, podemos ahora designar nuestras pantallas y la transición entre ellas. Pero primero es importante entender exactamente lo que hace una pantalla en un juego. Una pantalla es una parte básica del juego, ocupa todo el espacio y es responsable de una parte del mismo, por ejemplo del menú principal, del menú de configuraciones o donde se lleva a cabo la renderización del juego. Una pantalla puede estar compuesta por múltiples componentes, por ejemplo botones, controles, pantallas frontales o la renderización del mismo juego. Y una pantalla permite al usuario interactuar con los elementos que la forman. Estas interacciones pueden ser disparar transiciones para otras pantallas, pueden ser intercambiar la pantalla activa, seleccionar distintos niveles del juego y demás. Con estas definiciones podemos ordenar nuestras ideas y diseñar todas las pantallas de nuestro juego de piratas. Y lo primero que nuestro juego presentará al jugador es la pantalla del menú principal, desde luego, que es importante que cuente siempre con una serie de elementos presentes. Mostrar el nombre del juego y también podemos adornarlo con algún tipo de dibujo que cumpla la función similar a un logo. Para que las cosas se vean más consistentes es una buena idea utilizar un fondo que se repita. En nuestro caso realizaremos un fondo de mar para el juego, ya que va de barcos y de piratas.
y debemos contar con una serie de enlaces, de botones sobre los cuales se puedan pulsar para acceder a las distintas partes del juego. Desde luego nunca puede faltar aquel que nos permita que el jugador inicie una partida. Los jugadores también querrán mantener pistas sobre sus progresos, así que necesitamos añadir un botón de mayores puntuaciones, que será también otro componente interactivo. Y también para los nuevos jugadores necesitarán alguna ayuda para entender la mecánica del juego, así que crearemos un tercer botón de ayuda que servirá de transición a una o varias, como será en este caso, pantallas con información de ayuda. Y aunque los sonidos pueden ser muy útiles para el juego, algunos jugadores puede que prefieran jugar en silencio, así que incluir un botón para habilitar y deshabilitar el sonido es también siempre una buena idea. Cómo colocar realmente todos estos componentes en nuestra pantalla es desde luego cuestión de gustos. Incluso existe un subcampo dentro de la ciencia informática que se llama Human Computer Interfaces, donde podemos ver todas las opiniones científicas de cómo presentar nuestra aplicación al usuario. Para nuestro juego de piratas nos llega con un diseño más simple. Y desde luego empezar con la pantalla del menú principal suele tener una ventaja inmediata, que es que con los componentes interactivos que incluimos podemos derivar más pantallas, que son las que vayan ordenando nuestro juego. En el caso de nuestros piratas necesitamos una pantalla de juego, una pantalla de puntuaciones más altas y una pantalla de ayuda. No necesitamos incluir una pantalla de configuraciones, porque la única configuración que necesitamos, que es la del sonido, está ya presente en la pantalla principal, así que podemos ignorar esa pantalla y centrarnos en las otras que acabamos de decir. Esta es la pantalla de puntuaciones del juego. Aparece arriba el texto puntuaciones y aparecerán las 5 mayores puntuaciones, que desde luego van cambiando si aumentan. El lugar donde se va a almacenar, donde se guardan estos datos, es en local, por tanto serán las mayores puntuaciones de cada dispositivo que esté usando el juego. Y esta es la primera de las pantallas de ayuda, donde se le va a indicar al jugador el argumento y la mecánica del juego. Toda la información puede ser mucha para presentarla en una sola pantalla, así que lo dividimos en varias pantallas y cada una presenta una de las piezas esenciales de la información para el usuario. ¿Quién es nuestro pirata y qué es lo que quiere? Cómo controlar el barco y moverlo por la pantalla, y qué es lo que puede y no puede hacer para que se termine la partida. Cada una de las pantallas cuenta con un botón para ir pasándolos, y la última muestra este botón, que al pulsarlo nos lleva de nuevo a la pantalla principal. Y por último está nuestra pantalla de juego, que ya hemos visto en acción antes, pero hay unos pocos detalles a tener en cuenta. El primero es que el juego no debe empezar inmediatamente cuando pulsemos sobre el botón de jugar. Tenemos que darle al jugador algún tiempo para que esté preparado. Así que cuando pulsamos en jugar, se nos abre esta otra pantalla, donde se le pide al jugador que cuando esté preparado que pulse sobre la pantalla para que se inicie realmente el juego, mientras, como vemos, está detenido. Aunque para esto, como puedes ver, no utilizamos una pantalla que esté separada, sino que simplemente lo que hacemos es pausar el juego en el inicio. Según se inicia, empieza pausado. Y para que se inicie tenemos que pulsar sobre la pantalla, como decíamos, y entonces sí, es cuando realmente se inicia el juego, como vemos. Hablando de pausas, observa como también incluimos dentro del juego un botón para en cualquier momento poder pausarlo. Al pulsar, de nuevo, sin que sea una pantalla aparte, sino que es una subpantalla,
sigue el fondo del juego pero está pausado, y hacemos que aparezcan dos botones, uno reanudar, con lo cual de nuevo el juego se inicia como estábamos antes, y otro quitar, con lo cual volvemos a la pantalla principal. Y también usamos subpantalla cuando el jugador pierde, cuando el barco pirata ataca a su propia tripulación, como vemos aquí en esta captura de pantalla. En ese momento tenemos que informar al jugador que el juego ha finalizado. También podríamos haber implementado una pantalla aparte, pero nos vale perfectamente una subpantalla, en la cual, como vemos, aparte del mensaje, aparece la puntuación que ha conseguido y un botón sobre el cual podemos pulsar para volver de nuevo al menú principal. Por tanto, la organización del juego, la parte concreta cuando el juego se está ejecutando, es una pantalla pero que cuenta con 4 subpantallas. Si puedes tenerlo más claro si recuerdas lo que hablamos de los distintos estados en los que puede estar nuestro juego. Aquí tendríamos esta subpantalla inicial, que es la de Get Ready, estar preparados, estamos preparados para que empiece. La segunda subpantalla, que es cuando estamos jugando realmente, aquí es donde llevamos al cabo todo lo que es el juego en sí. Una tercera pantalla, que es cuando pausamos, cuando pulsamos sobre el botón de la parte superior, y una cuarta pantalla, que es cuando el juego termina, el game over. Esto recuerda que son no pantallas sino subpantallas, es una misma pantalla en distintos estados que ya conocemos del ciclo de vida de Android. Digo lo de ciclo de vida de Android porque desde luego estamos en un curso de Android, pero desde luego que ya habrás observado que todo lo que llevamos visto en el vídeo tutorial es algo genérico aplicable al desarrollo de un juego para móvil, independientemente de la plataforma en la que se vaya a ejecutar. Eso llegará posteriormente en la parte de elaboración del código. Con esto ya estamos preparados para enlazar las pantallas entre sí. Cada pantalla tiene algunos componentes interactivos que están preparados para poder hacer transiciones entre pantallas o subpantallas. Aquí vemos un ejemplo del trabajo en el desarrollo del diseño en el programa que decía Malsamic Mockups, de cómo hemos indicado todas las posibles transiciones en las pantallas y subpantallas de nuestro juego. Así, desde la pantalla del menú principal podemos ir a la primera de las subpantallas del juego, podemos ir a la pantalla de las puntuaciones o podemos ir a la primera de las pantallas de ayuda. Desde la primera subpantalla del juego tenemos que pulsar en la pantalla para pasar a la subpantalla donde realmente vamos a estar jugando. Y aquí contamos con un botón para pausar, con el que pasamos a esta tercera subpantalla, desde la cual bien podemos volver al juego, a la subpantalla anterior con reanudar, o bien podemos volver a la pantalla principal pulsando sobre quitar. Desde la primera pantalla de ayuda podemos pasar a la siguiente, si es desde la última podemos volver al menú principal, y desde la pantalla de fin de juego podemos también volver al menú principal. Pues esas son todas las transiciones que tiene nuestro juego, desde luego no demasiado complicado. Aquí vemos también un ejemplo de cómo debemos preparar todo el proceso antes, que en este video tutorial lo hemos visto muy rápido, pero que hay que dedicarle mucho tiempo si realmente se quiere un buen diseño final. Y que, como decía también hace un momento, esto todo es independiente del lenguaje en el que posteriormente quieras programar el juego. Que es justo lo que tenemos que empezar ahora, la implementación. Una vez creado el diseño, cómo vamos a transformar este diseño en un juego ejecutable.
Pues ya tenemos el diseño de nuestro juego y ahora deberíamos orientar nuestro trabajo hacia el desarrollo del pseudocódigo para las interfaces que más tarde podemos desarrollar para Android o para otros sistemas operativos partiendo de las mismas bases. Cada juego va a necesitar siempre algunos frameworks básicos que permitan la comunicación con el sistema operativo subyacente. Usualmente esto se va a dividir siempre en unos cuantos módulos. Recuerda que esto que estamos diciendo es genérico e independiente del sistema operativo en el que queramos desarrollar. Siempre va a tener que haber un administrador, un manejador de ventanas, que es el responsable de crear una ventana y de gestionar cosas como cerrarla, pausarla, reanudarla, etcétera. Otro framework clave es el de input, las entradas, relacionado con el módulo de gestión de la aplicación. Es el que va a mantener la pista de las entradas que vayan haciendo los usuarios. Puede ser tocar en la pantalla, pulsar una tecla, lecturas del acelerómetro, por ejemplo. Un tercer framework imprescindible es el denominado File o la entrada input-output de archivos. Es el que nos va a permitir obtener los bytes desde nuestros assets, los distintos tipos de archivos que podemos tener en nuestra aplicación. Podemos acceder a ellos en ambas direcciones, de entrada y de salida. Es, como decimos, otro de los frameworks imprescindibles. En cuarto lugar, el framework de los gráficos, que probablemente es el módulo más complejo en nuestro juego. Es el responsable de cargar los gráficos y dibujarlos en la pantalla. Algo similar podemos decir para todo lo relacionado con el framework del audio, responsable de cargar y ejecutar todo lo que se oiga en nuestro juego. Y por último, lo que se denomina el framework juego o el framework game, que es el que va a enlazar todo lo anterior y nos provee con una base fácil para usar y escribir nuestros juegos. Pues cada uno de estos módulos o frameworks está compuesto a su vez por una o por más interfaces, y cada interface tendrá al menos una implementación concreta con una semántica que es lo que va a variar dependiendo de la plataforma subyacente del sistema operativo que utilicemos, Android en nuestro caso. Pues con esto ya tenemos un diseño de juego, ya tenemos un análisis de la arquitectura del código, los módulos e interfaces necesarios, y ya conocemos todas las APIs que necesitaremos para desarrollarlo en Android, a lo que hemos dedicado buena parte del curso hasta ahora. Pues para convertir nuestro juego Piratas de los 7 Mares en una realidad, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que implementar las interfaces y clases del framework del juego, y basándonos en eso tenemos que llevar a cabo la codificación, que es justo lo que vamos a iniciar ahora, y empezaremos con el framework del juego. Un 90% del código ya debe serte familiar, ya que lo hemos testeado, hemos estado probándolo en los últimos videotutoriales. Así que elaboramos un plan de ataque y nos lanzamos a él. Pues dentro de los módulos que dijimos que vamos a tener que desarrollar, empezamos por el más sencillo, que es el archivo IO, Input Output File Input Output. Así que, como ya sabemos, vamos a empezar por crear un nuevo proyecto Android en Eclipse, siguiendo los pasos ya perfectamente conocidos. Como le llames a tu activity por defecto, de momento no importa. Así que toma asiento, ponte cómodo y empezamos el trabajo. Y como decíamos, empezamos con la clase Android File IO, Input Output. Y cuando se hace un desarrollo completo como este, puede ser una buena idea empezar por desarrollar el pseudocódigo, tener claro antes de empezar a crear el código final qué es lo que vamos a necesitar.
y en concreto para la interface file y o input output vamos a necesitar tres métodos. Uno para obtener un input stream para un archivo que se encuentre dentro del directorio assets. Ya sabes lo que es, ya lo vimos en anteriores videotutoriales. Otro método para obtener un input stream para un archivo que se encuentre en el almacenamiento externo, en la tarjeta SD card, que también conocemos. Y un tercero que devuelva un output stream, en este caso un flujo de salida para archivos que estén en el almacenamiento externo. Ya lo hemos visto a lo largo del curso, así que ahora simplemente se trata de organizarlo, reordenarlo y colocarlo en nuestro programa. Ahora sí, vamos allá directamente a Eclipse y empezamos a desarrollar. Así que creo un nuevo proyecto Android al que voy a llamar Piratas, con un target Android 2.2 y creo con el nombre del paquete. Vamos a usar varios, pero el primero con el nombre de com.videotutoriales.juego.marco, y como versión mínima vamos a dar la versión 3. Para poder desarrollar nuestro juego necesitamos contar con una estrategia y un método de ataque. Pues ese método de ataque va a ser envolvente. Iremos creando un diseño claro y mínimo del framework del juego, en el cual vamos a abstraer totalmente lo específico de cada plataforma y nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es el desarrollo del juego. Para ello iremos creando interfaces y clases abstractas, empezando por lo más sencillo, y todas estas interfaces serán las que vayamos colocando dentro de este paquete, el paquete con videotutoriales juego marco. Las ventajas de usar un método de ataque como este son muy claras. Contamos con un diseño base genérico, independiente de la plataforma, y que podemos utilizar para otras versiones del juego y desde luego también para otros muchos juegos con ligeras modificaciones. Y el siguiente paso en nuestra estrategia de ataque será implementar esas interfaces. Es lo que haremos con el código que iremos incluyendo en otro paquete al que llamaremos exactamente como este, y terminaremos con .android implement, por ejemplo, para indicar que es donde vamos a llevar a cabo la implementación para Android. En un momento lo crearemos este paquete cuando empecemos a crear el código de esa implementación de interfaces. Porque, como decía, vamos a empezar atacando al enemigo más débil, a la parte más sencilla, que es el módulo file de archivo input output. Es el que nos servirá también de ejemplo para entender cuál va a ser nuestra mecánica de trabajo en todo el desarrollo del juego. Así que dentro de nuestro paquete para los frameworks, para las interfaces, pulsamos New Class y vamos a llamarle File y O. Con esto, como ya tienes que saber, lo que haremos es la parte que tiene que ver con la lectura y escritura en archivos. Desde luego una parte esencial en cualquier aplicación o juegos. Cuando nos movemos en los territorios de Java, estamos hablando específicamente de la creación de instancias input string y output string, los mecanismos estándar Java para leer y escribir datos desde y a un archivo específico. Nada que no sepas ya al dedillo con toda seguridad. Para nuestro juego nos interesa sobre todo poder leer de archivos que empaquetaremos con el juego. Es el caso de imágenes o audio. Aunque escribir a archivos es menos usual, también lo necesitaremos. Se suele usar especialmente para persistir las mayores puntuaciones del juego y también para salvar estados del juego y que el jugador pueda reiniciarlos desde ese punto. Y por encima de todo,
especialmente por criterios pedagógicos, queremos usar los mecanismos de acceso a archivos lo más sencillos posibles. Así que veamos cómo crear esta primera sencilla interface. Aparte de la estructura que ya nos crea Eclipse, empezamos por incluir los imports que vamos a necesitar: IOException y InputString y OutputString. Bueno, y ahora aquí una rectificación. Antes, cuando creamos, recuerda que estamos creando interfaces, por tanto cuando aquí pulse nueva, dije clase, tendría que haber pulsado en interface. No hay ningún problema, simplemente aquí tenemos que cambiar en public, en lugar de class, poner interface y ya está. Pero recuerda que ahora estamos creando interfaces, así que es aquí ahora donde escribimos el código. Código Java tremendamente sencillo que escribo y explicamos en un momento. Intentaré ir formateando el código, pero recuerda también que todo el que vayamos elaborando irá incluido junto con el vídeo tutorial. Puedes descargarlo en iyasalon.com. Pues aquí tenemos un buen ejemplo de las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Simplemente especificamos un nombre de archivo y obtenemos un string como retorno, 2 input string y un output string. Como es usual en Java, lanzamos una IOException por si algo no funciona bien. El sitio donde vamos a leer y escribir archivos dependerá de la implementación posterior que haremos en la siguiente capa. Los denominados assets, recuerda que así se llama también la carpeta de los proyectos de Android, recuerda que son los que van a ser leídos desde el archivo APK de nuestra aplicación, y los denominados archivos son los que serán leídos o a los que escribiremos desde la tarjeta SD, que también podemos denominar el almacenamiento externo. Los input string y output string devueltos son simples strings del viejo y bien conocido Java, y desde luego tendremos que cerrarlos una vez que terminemos de usarlos. Con estos inputs o output string es con los que vamos a tener que lidiar ahora en la implementación. Si fuera un desarrollo lineal, puede que fuera una buena idea primero crear todas las interfaces del juego y posteriormente implementarlas. Desde el punto de vista pedagógico, para un video tutorial, para un curso como el que estamos haciendo, creo que es mejor idea, ahora que ya tenemos diseñado, ir para cada uno de los módulos fundamentales, el file IO en un principio, creando la interface e implementándola. Así que aquí tenemos esta primera sencilla interface y ahora la implementamos. Pues ahora vamos a implementar el file IO para Android, y como decía, para empezar vamos a crear un nuevo paquete. Al que llamamos como el anterior y simplemente le añadimos al final Android Imp, por ejemplo. Ya tenemos aquí creado nuestro segundo paquete, y ahora vamos a crear la primera clase, ahora sí, clase, a la que vamos a llamar Android File IO. Le añadimos delante lo de Android de nuevo. Ya tenemos creada la primera clase de nuestra implementación, en la que empezamos por añadir los imports. Y observa como dentro de los imports importamos también la interface que se encuentra dentro del paquete con videotutoriales juego marco, la interface file IO que acabamos de crear hace un momento y que aquí se encuentra. Recuerda que esto va a ser el método que utilizaremos a lo largo de todo el desarrollo, así que es importante, por eso me paro ahora un poco más.
Se trata de una interface y por tanto pues, tenemos que añadir aquí en la clase que implemente esta interface file.io. Que vayan apareciendo de momento errores es normal, ya lo sabemos, porque estamos indicando que implemente una interface que posteriormente no usamos porque aún no hemos escrito el código de la clase. Y empezamos a escribir la clase creando dos miembros. El primero de ellos es un asset manager en el que almacenaremos los assets. Ya hemos visto en detalle el uso de asset manager en el curso, que nos permite acceder a los contenidos del directorio assets dentro de la estructura que nos crea Android en sus proyectos. Y el otro miembro es un string que contendrá la ruta al almacenamiento externo. A continuación creamos el constructor de la clase en el que mediante el uso de la palabra clave des le indicamos cuál es el asset que tiene que usar y también le indicamos la ruta completa al almacenamiento externo, como también ya hemos visto en los videotutoriales dedicados a analizar las APIs. Utilizamos el método getExternalStorageDirectory y getAbsolutePath para tener la ruta que nos lleve a ese almacenamiento externo. Y con esto, ahora sí, ya sabiendo los directorios donde tiene que hacer los input string y output string, donde tiene que crearlos, lo que hacemos es implementar los tres métodos que creamos antes en file.io, que es el archivo que aquí tenemos. Así que hacemos un override de los tres métodos. Ya digo que esta es la implementación más sencilla de todas y también por tanto la mejor para empezar y que nos sirva para ver el método que vamos a usar. Ya vemos como aquí lo único que le indicamos que lo que nos tiene que devolver es el archivo que le pasemos como nombre de archivo, que será el que abra de los que se encuentran en assets. Para los métodos que nos permiten acceder al almacenamiento externo, pues exactamente lo mismo. Voy a dar un poco para arriba para que se vea de nuevo. Lo que hacemos es el uso de file input string y le indicamos la ruta a ese almacenamiento externo más el nombre del archivo que le pasamos, que es el que queremos que se lea. En este caso leerse, en el otro método escribir, pero también exactamente lo mismo. Bueno, ya iré formateando de vez en cuando. Y sobreescribimos el tercer método, como decíamos, exactamente lo mismo. Ahora nos devuelve un output string cuando queramos escribir en el archivo que se encuentra en el almacenamiento externo. Pues con esto tenemos implementado el primero de los módulos, el file.io, para nuestro proyecto. Ahora ya sí estamos hablando de código vivo real que formará parte de nuestro juego. Nos queda de hacer algo similar con el audio, con los gráficos, con los inputs del usuario y con lo que denominamos el módulo Game Framework, que es lo que nos va a permitir juntar todo esto para desarrollar el juego. No van a ser tan sencillos como el de file.io, pero la base, el método de ataque que decíamos antes, es exactamente el mismo. Así que de momento vamos a dejar aquí este primer video tutorial. Ya tenemos encarrilado el desarrollo del juego y en el siguiente seguiremos creando el código, tanto las interfaces como la implementación para los otros módulos. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.